la hora del miedo. Esta historia te dejará mucho que pensar, sobre todo si realmente debemos nosotros de participar en aquellos juegos paranormales en donde se reta a entidades de otro plano a manifestarse. Al día de hoy escuchamos historias de gente que ha jugado con la Ouija, pero esta les sorprenderá. Hola, acabo de conocer tu canal. Me pareció una buena idea escribirte para compartir mi historia, o mejor dicho, la historia de mis vecinos, pues ellos fueron los más afectados en todo esto. Espero que la puedas compartir muy pronto. Por favor, no menciones mi nombre, ya que esto prefiero que se mantenga en anónimo. Todo empezó el día 1 de noviembre del año 2021, durante el Día de Muertos. Algunos de mis vecinos tienen la costumbre de querer tener experiencias paranormales, como ir a cementerios o lugares a explorar a altas horas de la noche. Otros decían ver películas de terror. Pero ese día, la hija de mis vecinos, los que viven justo al lado de mi casa, me invitaron a jugar a la Ouija con ellos y con otros de sus amigos. Teníamos la curiosidad de saber qué se sentía, poder comunicarse con seres de otro mundo, si es que se podía. Yo no acepté, ya que he escuchado relatos en donde la gente asegura tener contacto con demonios que difícilmente quieren dejar este mundo. Yo le decía a esa chica, la hija de mis vecinos, que no lo hiciera, ya que no siempre terminaba bien, pero no me hizo caso y decidió continuar con el juego. Yo solo me quedé para observar qué pasaba, pero nunca entré al juego. Hicieron el ambiente clásico para jugar la Ouija, las luces apagadas, unas cuantas velas. Se pusieron varias personas en una mesa y comenzaron a hacerle preguntas clásicas. Parecía que todo estaba bien y no pasaría nada. El oráculo parecía moverse. Los vecinos y los amigos se veían entre ellos, cuando el oráculo parecía formar palabras, pero nunca hizo nada bien. Terminaron de jugar, era bastante noche, cuando por fin decidí irme a mi casa. Y creo que sus demás amigos también se fueron. Después yo me quedé pensando si todo había salido bien, si realmente no habían invocado a nadie, pero aparentemente todo estaba tranquilo. Así pasaron días, hasta que el tercer día, la familia empezó a sentir un ambiente pesado en toda la casa. Además, decían que empezaban a escuchar pasos en varias partes de la casa, principalmente en la cocina y el patio. Las demás habitaciones se encontraban más tranquilas, pero también decían escuchar algo de repente. Esto me lo contaba el padre de la chica, cuando me lo llegaba a encontrar en la calle. Esto me puso nervioso y preocupado. Justamente ese mismo día, al anochecer, la hija de mis vecinos se levantó de su cuarto, aproximadamente como a las 2 o 3 de la mañana. Fue a la cocina porque escuchó ruidos, pero no vio a nadie. Su mamá se levantó también, ya que escuchó el mismo ruido que ella. Su mamá llegó después a la cocina y vio a la hija parada, viendo la puerta, pero estaba completamente ida. La señora afirma que su hija parecía un maniquí, o parecía una estatua. No se movía, parecía no respirar. Le daba una sensación profunda de terror, ya que estaba pálida, y una mirada muy seria. Su mamá, a pesar del miedo, la tocó y le preguntó que qué hacía tan noche en la cocina. Ella nos contaba que sentía que no era su hija la joven que volteó, y la mamá tomó de la mano. Al tocarla, ella estaba sumamente fría. Le preguntó que por qué estaba tan fría, pero su hija seguía sin responderle. Después de eso, la hija salió de la cocina, se paró enfrente al cuarto de sus padres y se quedó viendo fijamente a su papá. Su mamá ya estaba asustada, pues el comportamiento de la hija era bastante extraño. Y después de quedarse en la habitación de sus padres por 2 minutos enteros, simplemente viendo a su papá, se fue a su cuarto y se acostó. No hizo absolutamente nada. Sus papás estaban atónitos ante todo esto, y minutos después, ella empezó a llorar y a gritar, por lo que sus padres fueron a su cuarto para ver qué pasaba. Al entrar al cuarto, no encontraron absolutamente nada. Creyeron tal vez que alguien se había metido, pero no solo estaba ahí su hija llorando. Parecía
que había cobrado conciencia, pues ya hablaba y les comentó que vio la sombra de un hombre en su habitación que se iba acercando lentamente hacia ella. Lo raro al ver aquella sombra es que ella no se podía mover, solo podía ver cómo ella se iba acercando, lentamente. Después de que llegó con ella, vio todo oscuro y despertó sentada en la cama de su cuarto. No recordaba lo que había pasado minutos antes, solo recordó que se levantó y fue a la cocina porque escuchó un ruido, y de ahí hasta que vio la sombra. Fue cuando despertó llorando por sus padres. La calmaron y pudo lograr dormir. Al día siguiente, al amanecer, le contaron lo que hizo aquella noche, que se había quedado estática en la cocina como si fuera un maniquí, simplemente viendo la nada, pero ella no recordaba haber hecho nada de esto. Todo el día se quedó pensando en lo que dijeron sus padres y por qué no recordaba nada. Ese día transcurrió normal. Fue el siguiente día cuando la familia comenzó a percibir un olor bastante fuerte. Más tarde lo describían como azufre. Ellos no sabían de dónde venía el olor hasta que se dieron cuenta que provenía de la pileta que ellos tenían. En primera instancia, pensaron que era algo normal, ya que no la habían limpiado desde que habían comprado la casa, hace más de 20 años. Así que decidieron vaciarla, limpiarla y ver qué provocaba aquel olor desagradable. Al hacerlo, se encontraron con una caja de madera, con un símbolo en la tapa, el cual era parecido a un asterisco, a una estrella. Al abrirla, se encontraron con una botella de vidrio que contenía un líquido verde. Decidieron destapar el frasco y al hacerlo, este desprendía un olor putrefacto. Lo describen como simplemente insoportable. Es algo similar a algún animal en estado de descomposición. Se dieron cuenta que aquel olor, y ellos pensaron que era azufre, era el líquido del frasco, y vieron que tenía algo adentro. Vaciaron el frasco y vieron que había una pequeña estaca de madera atravesando el corazón de lo que parecía ser un pollo y un listón negro que lo cubría también. Había una foto que al parecer era de la familia que antes habitaba en aquella casa. En la foto aparecía un hombre de aproximadamente 40 años, una mujer de la misma edad y 2 niños, una niña aproximadamente de 9 o 10 años y un pequeño que parecía tener 5 o 7 años. Lo raro de la foto es que todos ellos tenían una X en sus caras, pero sobre todo el hombre, que tenía varias X en todo el cuerpo. Estas X estaban pintadas con una pintura roja. La escena me dicen que era francamente impactante. Después de esto, mis vecinos decidieron guardar la caja en un lugar seguro, pues querían consultar a alguien, algún experto o algún santero para que les pudiera ayudar y saber si los ruidos que escucharon esa noche y el comportamiento de su hija tuvieran que ver con aparentemente un trabajo de brujería. En la noche. Y esto, al siguiente día, cuando encontraron del frasco, los eventos empeoraron, pues ahora se empezaban a escuchar risas de niños. El olor a azufre se esparcían por ciertos lugares de la casa. Se escuchaban llantos de una mujer y gruñidos parecidos a lo de un perro. Era como si una horda de fantasmas hubiese invadido la casa e hicieran todo lo posible para desquiciar a la familia. La hija de los vecinos seguía llorando, cada vez más fuerte. Esta vez, en su cuarto escuchaba las voces de una niña diciéndole: "No quiero ir con papá", y un niño diciendo: "Papá es malo". Así que ella comenzaba a llorar y a gritar, diciendo que la dejaran en paz. Los padres iban a verla, pero lo raro empezaba a pasar, ya que se encontraron con un carrito y una pequeña pelota en el piso que según ellos jamás habían visto. Aparte, su hija no tenía juguetes parecidos. Así que esa noche la familia no pudo dormir, pero todos los fenómenos paranormales que habitaban en su casa eran más constantes. Así que la mañana siguiente, sin pensarlo más, fueron por ayuda a la iglesia, más exactamente con un sacerdote para que fuera a bendecir la casa. Ese mismo día fui con mi mamá al mercado y fue ahí cuando nos encontramos a la mamá de mi amiga. Nos acercamos para saludarla a su casa. Ella cordialmente nos invitó a pasar. Lo raro fue que al entrar tuvimos una sensación extraña. Yo me sentía vigilado e incómodo,
y mi mamá se sentía débil, mientras la vecina iba por un dinero que le debía a mi mamá. En este preciso instante escuché claramente en mi oído la voz de un hombre que me decía. Era una voz grave, horrible. Incluso sentí el aire que emitía la voz, pero al voltear rápidamente, no había nadie. Al regresar, la vecina le preguntamos si todo estaba bien, pues se notaba que ella no había dormido en días. Aparte del estado de la casa, se notaba que algo estaba pasando. Fue en este momento cuando nos platicó todo lo que ya les he contado hasta ahorita. En este momento se veía desesperada, casi al punto de llorar. También nos dijo que ya había hablado con un sacerdote, pero que vendría en 2 días. Yo me quedé muy asustado por lo que nos contó y sobre todo por aquella voz que escuché en mi cabeza. Solo pensaba que esto puede que haya pasado porque jugamos a la Ouija. De alguna manera, aquella tabla había atraído algún espíritu o había despertado algo dentro de la casa. Esa misma noche, aproximadamente a las 4 de la mañana, escuché cómo golpeaban en mi pared. Verán, mi pared está justo al lado de la casa de mis vecinos. Aunque para que pudiera escucharlos, tendrían que golpear bastante fuerte, porque nunca se escuchaban ruidos de mis vecinos. Al menos que fueran golpes demasiado fuertes para que se alcanzara a escuchar. Yo decidí ignorarlo hasta que escuché el grito de una mujer que igual provenía de la casa de los vecinos y se escuchaba a través de la pared. Aquellos golpes se hacían más fuertes y rápidos, como si alguien o algo quisiera romper la pared. Ya con lo que yo había escuchado y tener en mente lo que tenía relacionado con la cesación de la Ouija, me dio bastante miedo y preferí simplemente irme a dormir. Cambié a otra habitación de la casa y después de bastante tiempo por fin logré dormir. Al día siguiente le pregunté a mi vecina si había pasado algo en la noche anterior, pues le platiqué lo que escuché. Ella me comentó que esa noche su hija se había comportado de una manera extraña, como la primera vez en la cocina. Esta vez se levantó. Lo raro es que fue a un lugar donde tenían guardada la brujería, el carrito y la pelota que se habían encontrado en la habitación de ella. Ella no sabía en dónde las habían guardado, no se veían a simple vista, no saben cómo pudo hallarlo. Cuando su mamá la vio, esta vez no le dijo nada. Prefirió esconderse y ver qué hacía su hija. Solo se quedaba viendo la foto y empezaba a decir, «Yo lo hice», repitiéndolo varias veces, hasta que de repente el carrito que estaba detrás empezó a moverse. Se movió hacia la cocina, le dio la vuelta y caminó hacia ella. Al llegar empezó a llorar. Se acostó en el piso y lloraba cada vez más fuerte. El papá, al escuchar el llanto, se despertó, corrió a verla y al entrar a la cocina, el papá gritó y salió rápidamente de ahí. La mamá se asustó por la reacción del esposo, así que también salió hacia la cocina y ella vio a su hija, de verdad. Parecía que le había cambiado la cara. Tenía una mueca grotesca que no pertenecía a la joven, mucho menos a alguien de su edad, y con una voz muy parecida a la que yo escuché, les dijo, «Lárgate». Su familia estaba ahí y le dijo a su mamá, «Vete de aquí». La madre supo que fuese lo que fuese que habitaba la casa, ya no era su hija. La puerta de la cocina se cerró bruscamente, lo que asustó más a la mamá, pues la hija estaba a un par de metros de la puerta, por lo que ella no pudo haberla cerrado. Los padres se encerraron en su cuarto. Escucharon la voz de un hombre justo fuera de su puerta que estaba riendo macabramente. En este momento, su esposo le dijo que se asustó porque al entrar a la cocina, al lado de la hija, vio la cara de un hombre muy parecido al hombre de aquella foto, aquel que tenía muchas X en todo el cuerpo. Su tono de piel era demasiado blanco, con ojos negros, y se le quedaba viendo fijamente a ella. Cuando él entró, la persona blanca volteó a verlo directamente a él, y minutos después el olor a azufre se hizo presente. En el cuarto, en la puerta se escuchaban voces de niños que supuestamente decían que te vas a quedar si quieres jugar. Nada parecía tener sentido.
En este momento la mamá no soportó el miedo y el olor, por lo que se desmayó. Pero por lo que le dijo su esposo después que se desmayara, él escuchó minutos antes. Su hija tocó la puerta y les decía que no salieran, pero que ya estaba mejor, que estaba con los niños. El hombre ya se fue. El papá quiso abrir, ya que pensaba que su hija lo estaba engañando, que estaba poseída o algo parecido, o incluso que no era ella. Así que el papá, al parecer, se armó de valor y le dijo: yo sé que no eres mi hija. ¿Dónde está ella? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Posterior a esto hubo un silencio profundo y nadie respondió. Parecía que todo había terminado, pues también el olor a azufre había desaparecido. Y de pronto, la hija comenzó a gritarle al papá. En este momento, pensó que su hija estaba siendo atacada por el ser, así que intentó abrir la puerta, pero no podía. Después de varios intentos, logró abrirla y llegó a donde estaba la hija, la cual estaba en su cuarto. Ella decía que le dolía mucho la espalda, como si le hubieran quemado. Cuando el papá le revisó, notó varios rasguños, pero sobre todo uno en especial, que era muy parecido al símbolo de la caja, donde habían encontrado el trabajo de brujería. El papá se asustó demasiado. La hija no paraba de llorar, porque aparte del dolor de los rasguños, dijo que antes de pararse de la cama, vio la silueta de aquel hombre que se acercaba lentamente hacia ella y que no puede moverse. Solo podía verlo, escucharlo por las noches. A la noche siguiente, por fin el sacerdote fue a la casa de mis vecinos. Nos invitaron, pues necesitaban de otras personas para poder rezar, y entre otras cosas ya no sabían qué les iba a perder aquel sacerdote. Yo fui con mi papá, pues mi mamá tenía mucho miedo de asistir. Al entrar el sacerdote, la hija de mis vecinos comenzó a comportarse de manera extraña. Le gritaba que se largara, tapándose los oídos con una voz que claramente no era de ella. Parecía que estaba forzando mucho su garganta para poder producir aquellos ruidos tan bizarros. Mi papá ayudó a detenerla junto con otros vecinos, mientras la hija gritaba y producía sonidos raros. Después el sacerdote nos pidió que nosotros nos quedáramos para rezar junto con él, mientras él realizaba el exorcismo y bendecía la casa. Es en serio, cuando yo te digo que esto parecía sacado de una película. Todo era tan bizarro, y si yo no lo hubiera vivido de primera mano, no lo hubiera creído. La hija empezaba a gritar cosas como: yo los maté, los odio, él me dijo que lo hiciera, además de algunas frases que no entendimos, puesto que parecían estar en otro idioma. Al terminar el exorcismo y bendecir la casa, se escuchaban pasos por toda la casa. El sacerdote echó agua bendita. Fue por la brujería, también por la ouija con la que jugaron el 1 de noviembre. El sacerdote dijo que tenía que quemarlo para cortar con la brujería, y así lo hicieron. Al quemarlo, de nuevo se hizo presente el olor a azufre. También se escuchaban lamentos. Parecían como si demonios que estaban siendo quemados. Mientras tanto, el fuego parecía formar figuras extrañas, o tal vez solo fue alucinación mía. Pero no lo creo, ya que mi amiga me dijo que también los veía. Todo era extraño, pero por otra parte nos sentíamos alivianados de que por fin aquella pesadilla ya se iba a terminar. A la mañana siguiente todo volvió a la normalidad. Ya no se sentía el ambiente pesado. El olor a azufre había desaparecido por completo. Ya no se escuchaban las voces, ni los pasos. Además de que el símbolo que la hija de la vecina tenía en la espalda ya había cicatrizado. Ahora sabemos que un demonio marcó a la familia, y aquella que me platicó cuando la mamá estaba cambiando vio que tenía la misma marca, pero su madre nunca se había dado cuenta. Su padre también tenía la misma marca, pero ellos no se habían percatado hasta después. Fue el padre que se dio cuenta de las marcas. Lo que más me sorprende es que ellos, que aún no son creyentes, son bastante escépticos ante muchas circunstancias, y que, aunque pasaron esta historia, la familia entera decidió ir a terapia. Es un poco apegada a la iglesia, ya que experiencia fue demasiado fuerte para ellos.
Se piensa que esa noche que jugaron, despertaron un demonio que estaba en la casa. La familia después supo que la fotografía pertenecía a la familia que había vivido ahí antes y que el señor, el papá, había acabado con toda su familia, pero presuntamente fue por obra de la brujería y al parecer estaba a punto de hacer lo mismo. Afortunadamente la intervención del sacerdote fue oportuna y se pudo liberar aquel espíritu. Esta es la historia. Sé que es tanto difícil de creer. Yo, si no lo hubiera vivido junto con otros vecinos, créanme, yo no creería aquella historia. Pero vaya que fue real. Les mando un saludo y espero que hayan disfrutado de esta historia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden, déjenos su like, coméntenos si les gusta este tipo de historias. Suscríbanse, activan la campanita para que no se pierdan ningún otro video como este. Les va a encantar. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales. Mándenos sus historias para que ustedes también formen parte de la hora del miedo. Y sobre todo, que se sigan divirtiendo en historias del más acá. Mi nombre es Rob Gray. Y como saben, la verdad está allá afuera. Rest non verg. Hasta pronto.